Y bien, bueno, bienvenidos a Prepara tu Diamante. Hoy tenemos una presentación, un adelantico, como dice nuestra mentora Mari Carmen Obregón, una picadita de costilla de lo que va a ser nuestro programa de Diamantízate. Y estamos comenzando con una primera etapa que es la de Prepara tu Diamante. Y ahí vamos a ir ahí hablándole un poco. Hoy vamos a hablar acerca de la presión. ¿Qué está pasando con nosotros y la presión? Aquí les dejo un videíto. Saben que cuando yo inicié este proceso de Diamantízate fue hace como unos 4 años, no, 5 años, yo pensando todo eso que yo he vivido como empresario, todo eso que he vivido incluso como empleado, porque he podido tener la oportunidad de ser empresario y empleado en diferentes cosas. Soy una persona que por ahí dicen que tiene un perfil T. No es que sea multitasking, sino que tienes un perfil donde te puedes desenvolver en diferentes áreas. Y eso ha sido parte de lo que yo he hecho en mi vida como profesional. Entonces, pero esa parte del diamante, yo la empecé a comparar con mi vida porque muchas veces cuando comenzamos un emprendimiento o cuando comenzamos una idea, tal vez esa idea no es tan grandiosa como cuando ya las personas son súper famosas, como estos empresarios muy famosos que hay alrededor del mundo, sino que todo comienza tan chiquitito y a veces no tanto pequeño, a veces no tan bonito, pero que de alguna manera tú vas moldeándolo y vas creando esa imagen como lo que yo he comparado, como lo que pasa justamente con el diamante. Y también eso se relaciona con nuestro propósito de vida, con lo que nosotros queremos hacer y ser. ¿Qué ocurre? Cada vez que nosotros queremos desarrollar un proyecto, algo ocurre. Hay unos factores exógenos que pudieran entonces intervenir y que logres que hagas o no eso que tú estás diseñando o que lo que te imaginaste que ibas a hacer en tu empresa o lo que te asignaron se pueda hacer o no. Pero eso muchas veces tiene que ver con ese valor intrínseco que tenemos nosotros los seres humanos. Ese diamante que vamos a ir puliendo a lo largo del año y que después cuando llega el nuevo diciembre empezamos otra vez a diseñar y a crear esos, por ejemplo, los que muchos que hacen dibujando o pegando o haciendo el collage del vision board. Pero el inicio de un nuevo año, como dice aquí, suele venir cargado de expectativas, de metas, buenas intenciones. Y ya estamos finalizando prácticamente el mes de enero y probablemente te estés preguntando, bueno, de todo eso que yo planeé para el año 2026, ¿cuánto he comenzado a hacer? ¿Y cuánto de eso a mí me cuesta? Esto es diamantízate. Y estamos comenzando justamente por el inicio, por preparar ese diamante. Y es que muchas veces nosotros los líderes comenzamos a ejecutar las cosas, pero nos detenemos. Y estoy hablando por mí. A veces escribimos, queremos desarrollar un proyecto, queremos escribir un libro también, que también vamos a ir hablando acerca de qué es lo que pasa cuando queremos escribir un libro y plasmar todas esas experiencias que tenemos. Pero, ¿qué está pasando? Que a veces procrastinamos. ¿Por qué dejamos a un lado eso que ya tenemos escrito, eso que tú quieres pulir, eso que quieres desarrollar? ¿Qué está pasando contigo? Y muchas veces lo primero que ocurre es que en ti se ejerce una gran presión. Y acá yo descubrí que la presión la puedo colocar a mi favor, reencuadrándola, resignificándola. Y hoy vamos a hablar un poco de eso como preámbulo a nuestro programa de Prepara tu Diamante, que va a comenzar la semana que viene. Pero yo estuve hablando esta mañana en la oficina, ay, me dan ganas de comenzar a hablar porque he investigado tanto, he aterrizado tantas ideas que he vivido a lo largo de mi vida y también he aterrizado tantas ideas de gente súper valiosa que me ha aportado desde mis mentores o como las personas que trabajan conmigo o Gelby Pereira que está por allí tras bastidores en esta transmisión, que es la que gerencia todo este tema del coach Raúl y Brújula Consulting y Mundo Brújula también. Pero hoy se trata de entregarles
un poquito de esa receta de cómo es que yo he ido puliendo el diamante y que a veces ese diamante se vuelve a opacar y volver a retomar, sobre todo por los entornos que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Y por allí alguien muy evolucionado mentalmente me decía que tienes que crear tu pequeño mundo, Raúl, porque por mucho que estén ocurriendo cosas alrededor, ese pequeño mundo va a hacer que tú puedas inspirar, conectar y transformar independientemente de lo que esté pasando fuera. Y la verdad que eso funciona mucho y lo vamos a ir trabajando porque hay muchos ejercicios que podemos hacer acerca del pequeño mundo. Por eso hoy yo les invito en este en vivo por YouTube, por Instagram, por LinkedIn, a que nos pongamos las gafas. Y es que esto no se trata, vamos a hablar de lo que no se trata, de estas conferencias inspiradoras de inicio de año y pues tiene mucho de inspirador, pero lo que quiero es que podamos llevar a tierra eso que estamos soñando, eso que tú deseas ser y hacer, pero que de alguna manera te cuesta. Y fíjense que allí está ese joyero viendo cómo va a insertar un diamante en un anillo tal vez o en un zarcillo. Esa es la filosofía que vamos a ir trabajando. ¿Qué mejor metáfora que ver esa brillantez del diamante ya listo como una especie de meta grande, como llamamos nosotros la meta peluda, pero que para poder llegar a esa meta peluda tienes que crear diferentes submetas, vamos a llamarlo así, y también ir celebrando victorias tempranas, que eso es fabuloso. Muchas veces tienes un gran desorden en tu cabeza, no hayas por dónde comenzar. Y yo digo en mi libro del arte de servir para triunfar un ejemplo de esa telefonista que está en una central y suenan teléfonos y dices, bueno, pero ¿por dónde comienzo? Si hay tantas llamadas que están ingresando o tantos mensajes que me están llegando al WhatsApp. Pero por el simple hecho de tú atender uno de esos mensajes o una de esas llamadas, estás aplicando algo que se llama el dato estable. Se comienza a estabilizar. Entonces, quiere decir que tal vez en tu caso no tiene que haber un orden específico en las cosas, sino que lo que tiene que haber es una conexión con eso que probablemente te esté molestando, con eso que probablemente te dé como que la flojera. Y vamos a hablar un poco del momento actual del líder hoy en día y de los gerentes o de los emprendedores, porque estos programas están dirigidos justamente para emprendedores, para gerentes, para líderes o personas que ya tienen sus empresas o personas que tienen retos como trabajadores también. Y resulta que hoy en día probablemente el gerente está agobiado porque hay tanta información en las redes sociales, especialmente en LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir, donde nos atacan, nos dicen constantemente lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que comportarnos. Y es que esto no funciona si el líder hace esto y es el líder y el líder. Pero todas esas personas que escriben en LinkedIn acerca de los líderes y los critican, a veces olvidan que detrás de ese líder ahí es una persona, también como los trabajadores. Y el psicoanalista rebelde que escribió este gran libro del Joris, que se los recomiendo, de Editorial Océano, decía que, bueno, que también muchas veces hay alguien herido allí. Entonces nadie se ha preguntado qué es lo que está pasando con nosotros los líderes y quién nos hirió. Pero esto no es para justificar la actitud buena o mala de un líder. Esto es para entender que también de alguna manera el líder tiene que buscar una introspección para poder transformarse. Por allí yo hablo muchísimo sobre el tema de hospitalidad y el tema de servicio, que es una de las cosas y las bases que tienen mis libros y todas mis formaciones. Pero esta parte, incluso cuando nos preguntamos si un líder se hace o nace, o si un buen prestador de servicio nace o se hace, pues tiene de las dos, porque muchas veces hay personas que tienen la dicha de crecer en un hogar o de un entorno que te facilita todo este tema de la hospitalidad y el relacionamiento y por ende te conviertes en un extraordinario líder. Yo he leído, incluso he escuchado de viva voz de hijos de grandes empresarios, de estas empresas familiares, donde no todo fue por casualidad. Muchas veces tuvieron que ir encaminando esa actitud desde pequeño para que entonces sus hijos pudieran de alguna manera hacerse cargo de las empresas. Pero esto no funciona siempre porque también ahí se cruza el propósito que cada uno de nosotros deba tener. Pero como le digo yo a mis compañeros que han migrado y que de repente están trabajando
como meseros o que de repente están trabajando en algo que no les gustaba, no sé, dando clases de español en Estados Unidos o limpiando hoteles, cosas como esa. Me dicen, Raúl, pero si yo lo que soy es un ingeniero, un arquitecto, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi propósito? ¿Qué hago yo aquí? Y la reflexión allí, para que sigas puliendo ese diamante, es que conecta ese propósito que tienes, que tal vez en ese momento está en pausa, y también hazle una relación con lo que estás haciendo actualmente y pregúntate qué tanto de lo que hago hoy me está aportando, así sea un mínimo porcentaje. Entonces, eso te va a ayudar a conectar de nuevo con ese propósito y volver a tener lo que yo dije en un principio, que es la meta peluda. Pero, ¿cuál es el problema que tienen verdaderamente los gerentes? Bueno, que muchas veces sí tenemos las ganas de atender bien, que sí tenemos las ganas de tener un excelente equipo y de capacitarlos y de relacionarnos, pero hay algo que nos mueve, hay como una cosita que nos está hablando al oído y que nos hace desviar de alguna manera. ¿Cuál es la intención? Que esto también sea bidireccional, que nosotros podamos también tener gente que de alguna manera esa mañana cuando sales y de repente dices, ¿qué voy a hacer yo con tanta responsabilidad? Pero que haya una mano amiga, una voz que te diga, de esos que trabajan contigo, de esas personas que están a tu cargo y te digan, podemos continuar. Esto es el arte de servir plasmado dentro de lo que nosotros podemos ser diamantes. Pero el problema aquí, yo lo digo mucho en mis conferencias, es que ese gerente se levanta tempranito, bañadito, espectacular, perfumada, perfumado, súper bien, fresquito. Llegas a la oficina, pero al final del día terminas así, como este gatico. Entonces, la metáfora de esto es cómo lograr que desde la mañana tú tengas esa frescura y puedas conectar con tu bienestar, puedas conectar de vez en cuando con una campanita que te va diciendo qué estás haciendo ese día que te aporta al propósito que te planteaste en el año 2025, en diciembre, quizás el 21 de diciembre, y que hoy, ya un mes después, tal vez pienses, bueno, no he avanzado tanto. O de repente pensabas que a mitad de año, a mitad de mes ibas a hacer algo y sucedió algo que desvió absolutamente todo. Pero siempre conecta con ese ser que tú tienes, porque va a haber una manera de sortear la presión. Esto que están viendo acá es una imagen que yo conseguí que nos muestra el carbón. Y si ustedes leen el origen de lo que es un diamante, comienza así, con esa especie de roca, carbón, y a millones de años se va transformando por medio de la presión, por medio de la atmósfera y ciertos elementos bioquímicos que hacen que se convierta en un diamante. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos resistir esa presión, resignificarla y poder convertirla en tu aliado para entonces encaminarte, para ponernos los pantalones y poder llevar a tierra ese carácter soñador que tienes? Por allí en nuestra certificación de la filosofía de Disney que tenemos con CX Latam Institute y Rodrigo Fernández de Paredes, hablamos mucho de la tipología de los líderes. Entonces, pero existen tres líderes. Existe un líder que es soñador, existe un tipo de líder que es el más crítico de todos, y estos líderes nosotros los debemos tener. Debemos ser esos tres: el soñador, el líder que es evaluador y el líder que es crítico. Es el líder realista más que evaluador. Entonces, cuando tú evocas esas tres tipologías de liderazgo, son las que te van a permitir tener una ecuanimidad a la hora de trabajar. Y esto es bien interesante porque en nuestra formación de Prepara tu Diamante y luego en una que se va a llamar Diamantízate, vamos a entrar en aguas profundas para ver qué está pasando con tu tipo de liderazgo y cómo tú puedes, desde esa tipología que te da en el test que le vamos a aplicar, cómo lograr conectar con las otras dos. Por ejemplo, si tienes un proyecto y estás soñando que vas a invertir millones de dólares en el proyecto y que vas a buscar por allá un financiamiento, pero luego tú tienes que buscar a otro personaje parecido a ti y evocarlo, o mejor dicho, traerlo, sentarla o sentarlo a tu lado y que sea el crítico de eso. O que sea la persona más realista. Y ahí tú logras un equilibrio con esos tres. Esos son unos ejercicios maravillosos que se combinan con las posiciones perceptivas, que son ejercicios de programación neurolingüística, pero que impactan directamente en lo que nosotros vamos a ejecutar.
Entonces, hoy estamos aquí en este live presentando nuestro programa de Prepara tu Diamante, pero quería hablarles de cómo la presión puede ser tu privilegio. Tú puedes hacer de la presión tu aliada. Una de las cosas que causa presión es adaptarnos al cambio, que lo dicen todos los gurús y todos los conferencistas. Pero el cambio siempre va a ser incómodo, la presión va a ser incómoda. Lo que tenemos que saber es qué es lo que te está enseñando esa presión, el para qué estás tú en este momento en un lugar trabajando de una manera u otra, o con alguien, o con algo, o en el lugar que menos te imaginabas, pero cómo entonces tú empiezas a resignificar eso para volver a entrar en el carril del propósito que te has planteado, no solamente este año, sino en tu vida. Entonces, la idea de todo esto, dentro de lo que es trabajar y hacer la presión tu aliada, no es como atacar, no es ir en contra de la corriente, sino más bien llevarle el ritmo a todo eso, ir paso a paso, entendiendo el para qué, entendiendo el cómo lo vas a hacer y también siempre preguntándote sin darte latigazos, ¿qué vas a hacer diferente la próxima vez? Porque es que muchas veces, y eso me ha pasado a mí, he querido buscar la perfección y buscando la perfección entonces empiezo a procrastinar. Eso es una de las características de la kriptonita que nos pasa a todos nosotros. La procrastinación tiene que ver también con la perfección. Imagínense cuando yo estaba escribiendo este libro, eso me tomó como 3 años, porque, bueno, quería que fuera un libro super bestseller, porque quería que tuviera cierta redacción, o porque tal vez yo pensaba que ya mucha gente había hablado acerca de lo que yo hablo acá, que sencillamente es de servicio. Pero entonces ahí encontré mi voz y hoy en día también lo he reconfirmado, sobre todo, por ejemplo, con mi grandiosa amiga y colega y mentora Mari Carmen Obregón, Mari Sharps. Y lo importante no es que tú hables lo mismo que otro o que hagas lo mismo que hagan otros. Es el valor, la diferencia que tú le puedes marcar a eso. Y eso es parte de lo que es diamantizarse. ¿Cómo entender que sí eres diferente, que eres único, que eres irrepetible, pero que también hay una perspectiva diferente de la realidad que tú le puedes mostrar al mundo y eso verdaderamente es ser un diamante? Entonces, el paso número 1 para poder hacer esa presión tu aliada es darte cuenta qué es lo que te presiona, ¿ok? Y eso es hacer conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces evadimos o tratamos de evitar la presión, el estrés, porque queremos estar siempre en estado zen. Pero eso no funciona siempre así. Nosotros necesitamos una especie de equilibrio donde también vivamos momentos de fracaso, donde también vivamos momentos de incomodidad. Y de esta manera, entonces ahí vamos forjándonos como diamante. Entonces, número 1, date cuenta de qué es lo que te presiona. Ponle nombre a eso que te presiona. Hazlo tu aliada, hazlo tu aliado, ponlo a tu lado, pero no lo evadas porque por más que lo evada, eso como que no lo ves hoy y de repente viene como con un efecto tsunami a tu vida y entonces el aprendizaje es mucho más fuerte, mucho más duro. No importa que fracases. Miren, la cantidad de veces que yo he fracasado y que sé que a muchos de ustedes les ha pasado, eso es como parte de la vida. Yo creo que a veces eso también me ha permitido abrir unos libros imaginarios que nadie tiene en ninguna biblioteca y que es tu experiencia. Imagínate cuántos libros puedes abrir en esa biblioteca mental de tantas cosas que te han sucedido. Pero hay una palabra mágica que yo aprendí por ahí, porque a veces se te presenta la situación y puede ser una situación en el trabajo, puede ser la situación con algo que estás emprendiendo, puede ser una situación con algo que te mandaron a hacer en tu empresa, pero cuando la cosa no va muy bien y ya tú identificaste y te diste cuenta de qué es, tú tienes que decir las palabras mágicas y decirle materia vista. Porque si tú no solamente que dices materia vista, sino que no empiezas a trabajar eso de una manera diferente, vuelve otra vez con otros personajes, como que la segunda temporada de la serie de Netflix. Y el paso número 2, compártelo. Miren, qué delicia poder compartir con los otros lo que te molesta, lo que te está sucediendo. Hay personas que son cerradas, no lo cuentan. A veces da vergüenza contarlo, ¿no? Pero tener una mano amiga con quien contar, eso definitivamente, y aquí yo tengo un libro muy interesante que se los voy a ir recomendando durante nuestros encuentros,
habla en un estudio de la Universidad de Harvard, donde ese momento de compartir con el otro tiene una incidencia en bajar la presión de lo que te está ocurriendo, de lo que no te deja avanzar. ¿Ok? Esto también, por supuesto, de una manera mesurada, que es lo que lo vamos a aplicar también en nuestras clases. Pero compartirlo también tiene que ver con conectar con las personas, el networking. Por allí hay unos encuentros grandiosos a los que yo he asistido, que no son conferencias estas magistrales de 4.000, 5.000 personas de las que solemos hacer, sino encuentros más íntimos donde la gente empieza como a departir, a compartir ideas, ideas en el aire, ideas que no son tan estructuradas, pero que al final, desde el respeto y la empatía, tú logras también como bajar un poco la presión. Por eso es que ir a un bar, ir a un restaurante, es grandioso, porque ir a tomarse un café, yo no sé, pero el café tiene un efecto mágico, ustedes me lo dirán, por ahí me lo pueden ir escribiendo. Entonces, esa inspiración que te da compartir con el otro hace que la presión se vuelva tu aliada también. Y por eso vas a poder reenfocar esa presión para convertirte en un diamante. Y además de eso, el cuarto paso sería usa la presión, úsala. ¿Y cómo es eso de usar la presión? Bueno, sencillamente entender para qué te está ocurriendo eso, cuáles son los mecanismos para que no vuelva a ocurrir. Y la pregunta poderosa, que siempre la hago yo en las sesiones de mentoring o en las sesiones de coaching, ¿qué vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? Una pregunta grandiosa cada vez que ocurre algo que ustedes saben que no es del todo positivo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos comenzando por todo esto que es como la presión, lo que no es tan positivo, el fracaso? Miren, como decíamos en un principio, nosotros tenemos que identificarlo y también darle la vuelta a la tortilla, como dicen por allí, para entonces ahí sí poder vivir la realidad de lo que tú quieres diseñar en tu vida, de lo que tú quieres diseñar en tu negocio. Estamos hablando de metas, pero metas que muchas veces tú no sabes ni por dónde entrarle a esa meta. Y a lo mejor tienes la mejor intención, pero no se da, no tienes no te salen las palabras, y es allí donde vas a poder entonces tú inspirar, conectar y transformar. Por allí nos están escribiendo que el café, estoy leyéndolo en esta otra pantalla, el café con compañía es excelente para crear cosas maravillosas. Eso sí, tienes toda la razón, Gelby. Y bueno, la gente participando, muy bien. Bueno, entonces de esta forma, con estos 4 pasos, lo que nosotros logramos es poder entender cómo la presión es tu principal aliada. Cómo la presión, repito, es tu principal aliada. Muy bien. Entonces, aquí les tengo esto. No le declares la guerra a la realidad. No, no, no. Invierte en cambiar percepciones. La percepción que tú tienes sobre esa realidad. Y entender también que muchos tienen una percepción distinta. Imagínense ustedes todas las locuras que se escriben las personas en los comentarios de las redes sociales. Todas las redes, incluyendo LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Y a veces hay gente que escribe que cree que tiene la verdad absoluta y saca el diccionario de la RAE, un poco de cosas. Pero finalmente lo que importa es la percepción que tú tienes y el respeto que das cuando tú estás dando esa percepción. ¿Por qué? Porque nada es concluyente. Es que ni siquiera lo que dice la Real Academia Española, y eso ya yo lo entendí, porque lo que hoy no se puede decir, dentro de 5 años lo aprueban. Entonces, todo es una percepción de la realidad. Todo, absolutamente todo. De esta manera, ya para ir cerrando este en vivo de presentación de nuestro programa Prepara tu Diamante, siempre me acompaña mi mantra de inspirar, conectar y transformar, colocando esas píldoras de ecología como valor, empatía, las preguntas poderosas, la escucha y generar ese nivel de creatividad que nosotros podamos dar a las personas. Entonces, de esa forma, nosotros podemos conectar con un mundo externo y crear ese pequeño mundo que nos planteamos y que les estaba diciendo desde un principio. Aquí les voy a compartir una vez más mi pantalla. Y si hoy sientes desorden, saturación,
peso. Vamos a subir aquí para que lo podamos ver. Ahora sí. Si hoy sientes desorden, saturación y el peso del negocio sobre tus hombros, no es falta de capacidad. Recuerda eso, no es falta de capacidad, es falta de estructura. Y miren, no es que tienes que ser ni tan estructurado ni tan soñador, sino ir hacia un equilibrio entre lo que es la estructura, la estrategia, la cultura y la estrategia. Siempre en el centro. ¿Ok? Hay personas que te dicen, sé soñador, sueña, 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 pero no, eso no te va a dar tampoco resultados. Es bueno tener de todo tipo de personalidad para poder tomar decisiones. ¿Ok? Incluso dejar un poco en reposo cuando estés escribiendo, cuando estés tomando decisiones, para que entonces el día siguiente ver qué otra perspectiva tienes tú mismo o tú misma de las cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de preparar tu diamante? Eliminar todo aquello que te aleja de lo que quieres lograr. Eso es la finalidad de estos encuentros que estamos teniendo aquí en estos en vivo, que lo vamos a tener un par más esta semana, y la semana que viene vamos a tener nuestro programa de Prepara tu Diamante. ¿Qué vamos a eliminar? ¿A qué le vamos a decir materia vista? A la falta de foco, a las malas decisiones bajo presión, a los proyectos que no avanzan, los clientes confundidos y el desgaste sobre todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desgastamos de tanto intentar, intentar, intentar. Pero ese intento muchas veces el desgaste va porque no sabemos a dónde es que estamos apuntando hacia lo que es ese éxito que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué significa preparar tu diamante? Bueno, pulir tu visión como líder. Esto es bien importante porque siempre se ha hablado de visión, y en los libros, y en las universidades, y en los cursos. Y muchas veces redactamos la visión, es como que hacia dónde queremos llegar. Pero créate una gran visión, que llaman la visión viva de tu vida. Vamos a redundar allí, esa visión que es la meta peluda, y construye sobre ella una base sólida para que tus retos sean mucho más alcanzables, tanto dentro de la empresa como dentro de cosas personales. Entonces, y que existe esa coherencia entre lo que tú quieres y lo que ejecutas. Entonces, allí trabajar un poquito ese merecimiento y también tomar decisiones asertivas en tu gestión profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí la frase es, te tocó hacer este proyecto, te tocó hacer este otro, y así funciona la presión, pero dentro de lo que te tocó, tú puedes elegir cómo hacerlo, desde qué cristal mirar eso y buscarle entonces la vuelta para que entonces hacer aliada esa presión de lo que está ocurriendo. Eso es lo que va a ocurrir en nuestro programa de Prepara tu Diamante. Vamos a ayudarte a pulir tu visión, vamos a apoyarte a construir una base sólida de tus retos, y además de eso, buscar de alguna manera la coherencia de lo que tú quieres y lo que ejecutas, y tomar decisiones, tomar decisiones. ¿Qué significa preparar el diamante? Ahí lo tienen, ahí se los estoy dejando. Y por supuesto, yo aquí, ahí les estoy colocando un QR para las personas que quieran indagar cómo es esto de pulir el diamante. Prepara tu diamante es un encuentro de 2 días, de 1 hora y media cada uno, donde yo les voy a entregar información de alto valor y sobre todo prácticas que te puedes llevar a tu día a día para entonces allí lograr esa visión que estás buscando, ese alcance de lo que quieres tú vivir, gozar, porque todo hay que hacerlo con gozo, desde lo que te gusta. Y bueno, hay recursos, ya tenemos personas inscritas, y bienvenidos a los que ya están inscritos. Sorprendentemente ayer lo lanzamos y hay gente ya inscrita en este tema de Prepara tu Diamante, y desde ya le estamos dando un libro de trabajo. ¿Qué tiene ese libro de trabajo? Vas a plasmar cada una de esas metas que tienes, pero esa situación ideal, ni siquiera la gran meta, sino la situación ideal y aquellas cosas que posees, y luego entonces eso lo vamos a pasar por un tamiz para crear un radio de influencia. Y por otro lado, hay un ebook de regalo que se llama El Camino Virtuoso, que es todo un compendio de información de los temas que yo trato en El Gerente Virtuoso, en mi programa de radio con Shia Bertoni, en el Café con Shia, ¿no? Entonces, es bien chévere porque también yo les voy a dar otros ebooks y muchas plantillas para que ustedes puedan no solamente aplicarlo con ustedes, sino aplicarlo en el reto. Y también van a tener oportunidad de contarme mediante la comunidad Diamante de eso que tienes que alcanzar este año.
me lo vas a poder contar. Yo te voy a dar acompañamiento también por medio de ese chat. Y bueno, ya más adelante entrar, si lo deseas, en el programa completo de Diamantízate, que ya es más específico para ir acompañándote paso a paso de A a B para alcanzar esas metas. Entonces, bueno, comenzamos el 3 de febrero y tenemos el 5 de febrero. Son 2 días, son 2 encuentros de hora y 30 minutos. Van a tener acceso a mi plataforma también, donde van a ver las grabaciones, donde van a ver otros videos que les voy a estar subiendo, entre esos una masterclass que grabé sobre cómo potenciar LinkedIn, aunque por allí está mi maestro Guillermo González Pimiento. Yo tengo por allí un inicio, ya después pueden pasar a ver qué pueden alcanzar también con Guillermo, y a esa plataforma exclusiva donde ustedes van a poder hacer networking, donde van a ver las grabaciones, como les dije, y mucho material didáctico. Todo esto previo, por supuesto, a ya algo mucho más avanzado que sería Diamantízate, que ya pronto se los estaría conversando. Entonces, bueno, esto va a ser 6 de la tarde Colombia, Perú, 5 de la tarde México y 7 de la noche Venezuela. Ahí tenemos, porque tenemos personas de México también inscritas y de Colombia. Y bueno, por allí le voy a dar la palabra. Por ahí está Gelby Pereira. Hola, Gelby. ¿Cómo Hola, estás? muy buenas noches. Muy bien, excelente. Aquí observando todo. Bueno, recuerda que estamos Observando, en YouTube, en Instagram, en sí, Facebook y en LinkedIn. Y correcto. prepara, Tenemos personas conectadas allí. para la gente que está en LinkedIn, esto es inspirador. Muchas veces lo que estamos buscando nosotros es poder tener un excelente rol como gerente. Y sobre todo en lo que yo trabajo, que es el Customer Experience y la clientología. Pero hay tantos checklists que aplicar, tantas tareas, pero qué bueno que tú puedas encontrar esa voz con la que poder desarrollar tu rol de gerente, tu rol de líder, y allí sí entonces trabajar un programa, bien sea de Customer Experience o incluso en otras áreas de la empresa. Lo importante es que vayas preparando tu diamante. Gelby, ¿cómo vamos a estar cuando estamos comenzando? Estamos comenzando el 3, ¿cierto? Correcto, estamos comenzando el 3, completamente online. Por supuesto, tienen la oportunidad pues, de participar, de mostrar cualquier inquietud a través de los chats en vivo, pero Ujú. también hacerlo a través de lo que llamamos la comunidad del diamante. La comunidad del diamante tienen acceso automático a la plataforma una vez que se inscriban, y es excelente porque nos permite pues de alguna manera compartir y hacer networking con todos los que estemos allí involucrados, o Grandioso. compartamos pues la comunidad. De verdad que para quienes hemos estado en la figura de gerente, de empresario o dueño de negocio, o tal vez emprendedor, a veces manejamos ciertos presión que tal vez no se comparte. Entonces, por allí es interesantísimo manejar una comunidad que permita que cada quien exponga desde su perspectiva qué le ha pasado y pues cómo solucionarlo o recibir tal vez algún tipo de feedback. Claro. Sabes, Gelby, que hoy en LinkedIn escribí acerca de los Vision Board. Tú sabes que mucha gente ha hecho Vision Board de diciembre para acá, están aún más de moda, ¿no? En todos los países. Pero también hay gente que le ha dado mucho hate, como llaman hoy en día, y como mensajitos de odio hacia lo que es el Vision Board, que hasta cuándo, que es demasiados Vision Board. Pero la pregunta ahí es, ¿qué has hecho tú con ese Vision Board? Porque no es solamente pegar papeles y colocar lo que tú quieres hacer o el carro de lujo, nada de eso. Tú lo puedes tener allí, pero ya va, la pregunta es qué acciones tú vas a tomar. O sea, el Vision Board tiene que estar anclado a un plan de metas para poder lograr todo eso, porque eso no es con arte de magia, no se tiene que prender una vela para que eso ocurra, ¿ves? Y lo mismo pasa, ¿sabes? Con el Customer Journey Map, muy criticado, o sea, yo digo, pero no es criticar el Customer Journey Map, que son todos los momentos que vive tu cliente, que eso lo vamos a ir viendo también en el programa de Diamantízate, sino que, ¿qué haces tú con eso? ¿Quién eres tú ejecutando ese mapa? Ese Correcto. es el detallito que está faltando. Y para aquellos que le hablan mal a estos mapas, pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para hacer realidad las cosas en tu empresa, en tu familia, con tu pareja, en tu casa y contigo mismo? Esto es Prepara tu Diamante. Hoy estamos ya ahora sí de lanzamiento. Ayer tuvimos como
una transmisión sorpresa, pero la idea es que ustedes puedan también participar. La gente de Venezuela tiene un acceso súper espectacular que hicimos, está muy chévere, y también para la gente de Colombia y bueno, y todas partes de Latinoamérica, porque también, por supuesto, está dirigido a toda Latinoamérica. Sí, efectivamente. Bueno, hablaste de dos herramientas que me parecen valiosísimas, pero por supuesto lo dijiste algo muy cierto y muy claro. No trabajan solas, ninguna de las dos, pero son muy valiosas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar y me gustan porque es bueno plasmar qué buscas o qué quieres, cuál poder hacer, en el caso de los Journey Map, pues el mapeo de tu cliente y cuál también puede ser tu Journey Map esperado o deseado. Pero eso, si bien es cierto, se puede plasmar ahí, no se logra solamente plasmándolo allí. Solo no es. Es el Qué inicio, valioso eso que estás un diciendo. principio. Qué valioso, Gelly, porque, miren, eso, hay tantas herramientas en la gerencia, o sea, tanto cuadro, tanta cosa, tanta certificación, ISO 9000 no sé cuánto, pero miren, quien ejecuta finalmente eso y quien toma la decisión de que eso cobre vida, somos nosotros los humanos. Por eso yo inicié diciendo que nosotros los gerentes nos dan muy duro en las redes sociales. La gente no piensa lo que hay detrás de ese gerente, qué está pasando con ese gerente. Y lo que creen, no sé por qué me da la impresión, que la gente espera de nosotros los gerentes que seamos como, no sé, como un Dios omnipresente, no tenemos derecho ni a llorar ni a quejarnos. Somos humanos, eso sí, muchos gerentes, esto lo digo con responsabilidad porque trabajo con gente grandiosa en Latinoamérica, mucho gerente está buscando verdaderamente la transformación. Muchos gerentes sí le importan sus colaboradores, la gente que tiene a cargo. Claro que le importa, pero está buscando también una guía para poder entonces encaminarse y lograr eso que tanto espera la gente. Pero la solución está justamente en reencontrarnos, ser como un diamante, pulirnos, entender que a veces somos un carbón, dejar un poco el ego, a veces tanto estudio y tanta universidad como que nos agobia. Yo lo digo porque, bueno, yo pasé como por 6 universidades, diferentes cosas que estudié y trabajo para universidades, pero hoy en día incluso aquí como docente universitario también pienso que esto ha cambiado. Por ahí en el 2008 yo tenía ideas diferentes, formas de abordar a la gente, porque estaba en este mundo de la introspección, después que venía de algo muy estructurado. Y me decían loco las autoridades universitarias, lo veían como muy, no sé, pensaban que era como esotérico, pero nada que ver, nada de esoterismo. Se trata de tener los pies sobre la tierra, no solamente con la estructura tienes los pies sobre la tierra. Tú tienes los pies sobre la tierra cuando sabes quién eres y sabes lo que estás ejecutando. Esto es, señoras y señores, Prepara tu Diamante. Ahí tienen ese enlace por si están interesados, pero igual tenemos otro en vivo el día jueves y otro el viernes. Voy a traer otro tema. Yo estoy dándole, como dice Mari Carmen Obregón, unas picaditas de costilla de nuestros temas para que podamos entonces ir introduciendo, ¿sabes? Ir dándole algunos detalles, pero ya después en Prepara tu Diamante, la formación, ahí sí vamos a ver la praxis, cómo lo vas a aplicar en tu vida, cómo lo vas a aplicar en tu profesión o en el reto que tú me lleves a esos encuentros. ¿Qué reto tienes a nivel gerencial? Ventas, desarrollo de producto, creación de una empresa o sencillamente Crecimiento. crecimiento. Eso lo veremos en Prepara tu Diamante y luego en Diamantízate. Señoras y señores, bueno, qué bueno esta conexión. Gracias por conectarse en YouTube, gracias por conectarse en Facebook, también por conectarse en Instagram y en LinkedIn. Nos estamos viendo, yo soy el coach Raúl, esto es Diamantízate y estamos comenzando con Prepara tu Diamante. Chao, Correcto. chao. Chao. Feliz noche. Ok, por aquí me dicen si tienen preguntas, perdón. Pues por aquí no veo preguntas en Instagram. No sé si tú Bueno, estabas observando alguna. aquí tengo una pregunta. ¿Tiene un costo? Sí, pero es una cosa súper, súper accesible. Así que bueno, pueden ahí escanearlo y cualquier cosa también nos pueden escribir en @elcoachraúl, allí en Instagram o buscarme también en LinkedIn. Estamos para servirle. Bueno, feliz noche para todos. Chao. Hasta la próxima.